En 1970, concretamente en la localidad rusa de Kola, la Unión Soviética creó una enorme máquina para taladrar el planeta y llegar a lo más profundo posible. Cuando llegaron a una profundidad mayor a los 12.200 metros, decidieron colocar unos micrófonos para monitorizar el movimiento de las placas tectónicas. Lo que grabaron hizo abandonar el proyecto, ya que la leyenda cuenta que grabaron a personas lamentándose y chillando en el interior de la Tierra. La comunidad religiosa enseguida identificó este acontecimiento con la entrada del infierno. En este programa vamos a contar la verdad del asunto y vamos a desmentir muchos aspectos desinformativos que se han colado en la red sobre el asunto del pozo más profundo de la Tierra hasta la fecha. Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. La pregunta con la que podríamos empezar este videoprograma podría ser la siguiente: ¿qué misterios se esconden en lo más profundo de nuestro planeta Tierra? Es posible que el ser humano haya caído en un pequeño error que sea el siguiente: investigar primero las profundidades y los misterios del espacio y dejar de lado los misterios de nuestro planeta, que entre muchos tenemos que solo se ha descubierto el 5% de lo que hay bajo el mar. Pero si seguimos con las estadísticas, habría que decir que menos del 1% se conoce de lo que hay bajo el manto terrestre. Y sobre esto existieron unos científicos en la antigua Unión Soviética que construyeron una potente máquina para taladrar el planeta, para perforarlo y meter a un grupo de científicos en esa perforación para que llegaran a lo más profundo que jamás el hombre había entrado en nuestro planeta. Pero descubrieron algo que, según dice la leyenda, a 12.000 metros de profundidad escucharon los alaridos del infierno, gente que agonizaba. Y esto, pues bueno, a la Iglesia y al Vaticano le gustó mucho alimentar la leyenda y mantener que eso era una prueba oficial y científica de que habían descubierto el infierno. En este programa vamos a tratar todo este misterio y vais a descubrir, junto a mí, que de Puerta del Infierno y Sonidos del Infierno, nada. Descubrieron otra cosa, pero la Iglesia ha desinformado diciendo que eso era el infierno. Veréis. Este misterio comienza el 24 de mayo de 1970. En Siberia, concretamente en la localidad de Kola, construyeron el pozo más profundo de toda la Tierra, de todo el planeta. La Unión Soviética tenía una especie de guerrilla, como bien sabemos, con Estados Unidos. Ellos querían ser los primeros en perforar el planeta Tierra. Fijaos qué curioso, no solo la carrera espacial, también la carrera de entrar en el interior de la Tierra. Para ello construyeron una máquina que la verdad es impresionante. Una máquina, que todavía hoy sigue estando en la localidad de Kola y que, para que os hagáis una idea, es una especie de tuneladora, como las que hacen en las ciudades bajo tierra los metros o perforan las montañas. Una máquina enorme pero puesta en vertical, que tenía los cabezales de diamante para poder perforar con mucha fuerza, sin que se rompieran. La localidad de Kola fue elegida porque era un lugar muy especial. La corteza terrestre que estaba bajo la localidad era la más fina del mundo, o una de las más finas, ya que de media la corteza terrestre es de 35 a 70 kilómetros de profundidad, pero en Kola era solamente de 35. A ellos les interesaba ser los primeros en atravesar la corteza y llegar al manto terrestre, algo que nadie ha conseguido hoy en día. Estuvieron 13 años perforando con esa máquina, invirtieron una vasta cantidad de dinero, pero muchísimo dinero. No sé las cifras, pero sé que se invertía mucho dinero. La verdad es que en 1983
pararon de taladrar, porque no podían taladrar más porque hacía más de 150 grados centígrados allá abajo, a 12.300 metros de profundidad, y los trabajadores no podían soportar ese calor. Eso es algo totalmente lógico. Pero incluso la maquinaria tampoco resistía el calor y la presión. Las máquinas no funcionaban bien para seguir taladrando. Por lo que en 1992 se abandonó todo el proyecto, se dejó inactivo y ahí acabó la historia del pozo más profundo del mundo. Digo que acabó la historia porque, eso es toda la versión oficial. Aunque antes de acabar la versión oficial, uno de los principales autores de esta perforación, el doctor Azakov, dijo que se les ocurrió a 12.300 metros de profundidad colocar una serie de sensores, de micrófonos, para poder estudiar el movimiento de las placas tectónicas. Esto es algo muy común. No es que se le ocurrió, sino que se suelen colocar micros a profundidades determinadas para escuchar el roce de las placas tectónicas y así poder predecir, con un margen menor de error, los terremotos. Lo que pasa que este doctor, el llamado Azakov, dijo que lo que habían grabado no era el movimiento de las placas tectónicas, era chillidos, chirridos y agonía de personas que estaban bajo el manto terrestre, que ellos identificaron con las puertas del infierno, y que, eso lo dijo y ahí acabó la cosa. Como bien he dicho, eso también es oficial. Y ojo, voy a volverlo a indicar. Toda la historia que os he comentado del pozo y hasta la declaración del doctor Azakov de que ahí se encontró las puertas del infierno es oficial. Otra cosa es que lo que haya dicho este hombre fuera verdad o fuera mentira, porque a partir de ahí nace la leyenda. Una leyenda que al Vaticano y a las iglesias les pareció muy jugosa y querían sacarle un partido, como siempre pasa con el Vaticano y la religión católica. Veréis, la leyenda dice que de verdad se encontró no a 12.300 metros, sino a 14.200 metros de profundidad, con una segunda perforación. Se encontró de verdad la grabación de esos sonidos. Y la grabación pasó por internet desde el año 1996 y la podéis escuchar en la descripción de este vídeo. La he dejado para que pinchéis y la escuchéis. Y claro, a partir de ese año, del 96 hasta hoy, eso se ha hecho una bola de nieve, una gran leyenda sin pruebas de dónde han sacado ese sonido, de saber si es el real o no, y que, como bien he dicho, a la iglesia pues le interesó mucho que este asunto se volviese viral, por así decirlo, porque hay mucha gente que, se lo cree, tiene una fe inmensa por lo que le dicen y sin contrastarlo se lo cree. Y eso le gusta mucho a la iglesia, obviamente. Pero ¿qué pasa? Pues que me he tomado la molestia yo mismo de intentar encontrar ese sonido, a ver si era la copia de algo. Y me he encontrado una sorpresa al encontrar que el misterioso sonido que, según hipotéticamente fue grabado a 14.000 metros de distancia, de profundidad, es un sonido que es la copia de un disco que sacó la BBC llamado Sound Effect número 21, More Death and Horror, la pista llamada Gente en Pánico, en el segundo 39. Suena exactamente lo mismo, lo que pasa que lo han retocado un poco para que suene algo distinto. Pero si ponéis el espectro del sonido del infierno y este sonido que os he dicho, suena lo mismo. Y os voy a poner un segundo enlace en la descripción de este vídeo, donde un youtuber hace una pequeña comparación de los sonidos y vais a ver que nos han mentido y que el sonido que captaron es un fake. Y hasta aquí tenemos 3 preguntas que surgen ahora mismo. ¿Qué interés tenía el doctor Azakov en mentir a la opinión pública? Porque este hombre sí que dijo oficialmente, y eso se puede comprobar,
que habían grabado al infierno. Pues yo no sé si tenía el interés religioso, pero lo que sí que preveo aquí, que a lo mejor sí que grabaron algo, pero que no tenía nada que ver con la religión. Grabaron algo y ese sonido no está en internet, no es el que nos están vendiendo como sonido, y eso que grabaron puede pertenecer a sonidos de, bueno, otra cosa que debe estar bajo tierra. ¿Y por qué pienso esto? Porque en las declaraciones no dice personas, dice animales. Las podéis buscar. No dice que grabaron los sonidos del infierno de personas, sino que le parecían sonidos infernales de animales bajo tierra. Y a mí eso me da mucho más que pensar que la captación de la leyenda de la religión para adaptarla a sus gustos. No sé si me estáis entendiendo, como que hay un interés religioso con este tipo de temas. Hay también otra cuestión. Intentan desviar y mantener una distracción de la opinión pública con respecto a cierto tipo de temas. Modifican un poco el tema para ridiculizarlo y hacer que no pongamos la vista a lo que estaban descubriendo estas personas perforando. A mí me da también que pensar que es una maniobra de distracción este asunto. Pero también hay que mencionar otra incógnita. Si ese proyecto ha costado tanto dinero y en el año 92 quedó inactivo, han pasado muchos años desde ese año hasta hoy para que alguien o un grupo de personas o incluso el mismo Estado de Rusia, bueno, siguiera perforando o por lo menos siguiera investigando y sacando un producto científico de todo el asunto. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué no se ha continuado perforando en el pozo más profundo del mundo? En general, este misterio podría estar hablando de esa mítica teoría de la Tierra hueca, de la que hemos hablado varias veces en Gran Misterio. Y quiero dejar muy claro que la Tierra hueca no es como se dice por ahí. No es que bajo la corteza terrestre ya sea todo hueco hasta el centro, donde hay un sol. No, eso no se puede sostener científicamente. Lo que sí que podría ser es que la Tierra fuera hueca como un queso de agujeros que comen los ratones. Y digo esto porque la Tierra es imposible que sea sólida. Debe ser hueca necesariamente. Digo que es imposible que sea sólida porque cuando hay mares y ríos, estos erosionan el terreno y crean cuevas. Y las cuevas ya hacen que la Tierra no sea sólida, que sea hueca. Es posible que hayan cuevas bajo tierra del tamaño de un país, no necesitan ser más grandes, por ejemplo de un país pequeño como España. Y en ese país podrían haberse desarrollado civilizaciones muy distintas a nosotros, como por ejemplo en el lago Vostok, que surgieron organismos aislados al mundo, porque tienen otro ecosistema, y que de alguna forma, bueno, podrían generar esos sonidos que fueron grabados por estos investigadores soviéticos. Pero os quiero decir una cosa terminando ya con este misterio. Nunca os fiéis del todo de un misterio. Aquí en Gran Misterio siempre lo que me gusta es mostraros los datos que existen para que toméis vuestras propias conclusiones. Nunca me vais a ver decantándome por un lado u otro, y si lo veis os lo voy a decir, os voy a indicar, mira, esta es mi opinión personal. Y quiero que os quedéis con eso, porque si evitamos caer en dogmas y analizamos la información, la guardamos en el cajón de curiosidades para nosotros, yo creo que ese es el mejor método para investigar estos asuntos. Y este misterio era uno más que tenía ganas de comentaros y que yo creo que es interesante y tenemos que intentar buscar sobre todo la verdad. Y nada, el misterio está servido y continuamos con Gran Misterio. Esta vez en la sección Libros recomendados os voy a traer un libro que es bastante extraño y desconocido, pero que se puede encontrar.
La crónica de Akakor, escrito por Karl Brugger. Brugger va con 2 Gs, por si lo queréis investigar. Este libro va de una civilización perdida, totalmente desconocida, que se refiere al pueblo de Mongúlala, y que también está relacionado con pueblos de historias perdidas de la Amazonia. Se dice que el autor de este libro ha investigado todo este tipo de relatos sobre esta civilización perdida que tendría más de 10.000 años. Hay una parte del libro llamado el fragmento del libro de la hormiga, que estoy seguro, mira, abriéndolo a la primera ha salido. Bueno, es el libro de la hormiga, que nos habla de, bueno, una civilización que es destruida, de los bárbaros, del imperio de los incas. Yo creo que es un libro para alucinar, le va a gustar a mucha gente. Y nada, lo recomiendo desde Gran Misterio. Con esto, desde aquí, como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.